Pues nada, hola a todos, soy Marina Díaz, bienvenidos al International Lab Virtual. Por favor, antes de nada, deshabilitad los micrófonos para que solamente se escuche a los ponentes, en este caso es muy importante. Si queréis preguntar algo, podéis hacerlo bien durante la ponencia en el chat o al final dejaremos unos minutos para que podáis habilitar los micrófonos si os resulta más cómodo. Lo dicho, bienvenidos y gracias por asistir a este webinar Empatizando con tu inversor, junto a AppKey, en colaboración con nosotros, con el International Lab, que es nuestra segunda jornada, además. Y nada, contaros dos cosas muy breves. En primer lugar, si alguno de vosotros está interesado en realizar este tipo de webinars o talleres, en colaboración con nosotros o informarse sobre ellos, por favor, podéis poneros en contacto con nosotros a través de una dirección de correo que ahora os dejamos en el chat. Y contaros que otro de los servicios que tenemos actualmente presenciales es el alojamiento de startups y empresas de innovación y tecnología. Y nada, si queréis conocer cómo es el proceso, también os podéis escribir. Y nada más, ya os dejo con Chema Pina e Isabel Córdoba. Muchas gracias. Espera un momentito que comparto la pantalla, que es... Ay, ¿dónde está lo de compartir pantalla ahora? Abajo. Sí, discúlpame porque se está arriba. Vale. Muy bien. O sea, al final, el objetivo que tenemos hoy con la presentación, con el concepto de la charla de empatizar con inversores, dar dos pinceladas para que cada proyecto pueda ponerse en contexto dentro de las alternativas de financiación que tiene, cuál sería la que más se adecua al proyecto en sí. Muchas veces no es un tema de si el proyecto es bueno o es malo, sino es un tema de entender qué es lo que necesita el proyecto y qué es lo que está buscando o qué es lo que valora los diferentes financiadores. ¿Me veis? Porque ¿se ve la pantalla? Porque sí que... ¿No? Sí, te vemos. Te vemos, pero la pantalla no. Vale, es que busco compartir. Perfecto. Y no me lo acaba de aceptar. Entonces lo hemos probado. Me pone, perdonad, pone introducir clave de compartición. No sé si... Veo ahora, Chema. Voy, disculpar, pero es que ya estaba... Vale. Es que me ha echado de... Un momentito porque me había echado por el ordenador. Vale. Un segundín. Pues no sé por qué. Vale. Entonces... Isabel, a lo mejor es porque no sé por qué no lo puedo compartir, no me deja entrar desde aquí. ¿Me puedes, si acaso, seguirla tú? Por Y y así yo voy explicándolo mientras. Perdonar las molestias, el imprevisto. Vale. Entonces, lo que estábamos comentando ya en la siguiente slide, en la siguiente, ahí es cuando estamos hablando de quiero financiar un proyecto, tenemos que entender qué aspectos se tienen en cuenta por el potencial financiador para poder hacer un esquema mental de las diferentes alternativas. Al final, a nivel de financiación, hay dos variables que se tienen en cuenta y que el financiador te va a valorar. Por un lado es el riesgo, es decir, qué riesgo está dispuesto a asumir ese financiador, el riesgo de que el proyecto salga mal y que pierda esa financiación, y luego qué rentabilidad espera obtener derivada de esa financiación, estando correlacionado generalmente el riesgo y la rentabilidad. A mayor riesgo está dispuesto a asumir, mayor rentabilidad esperará de esa inversión o de esa financiación. En ese contexto, digamos, para ilustrar la foto, podemos poner un extremo lo que sería la financiación bancaria, es decir, aquellas entidades que financian un proyecto, pero que tiene una alta aversión al riesgo. Es decir,
están dispuestos a tener una rentabilidad baja en esa operación, pero en contrapartida no se quieren arriesgar. Por eso, una entidad bancaria pues, pide un histórico, pide un track record, pide que la empresa tenga un recorrido. La contrapartida es un inversor privado en el otro extremo. Es alguien que entiende que el proyecto puede salir mal y que existen muchas incertezas. A cambio de soportar este riesgo a perder su inversión, lo que quiere es una rentabilidad muy alta en su inversión, que como luego va a explicar Isabel, va ligado a el crecimiento. Es decir, si yo entro y financio una empresa en una etapa temprana, ¿vale? Con el tiempo, con mis recursos, esa empresa va a crecer y cuando crezca, esa empresa ganará en valor, con lo cual ese inversor obtendrá, de la forma que sea, una plusvalía. Entre medio de estos dos extremos están las fuentes que hemos comentado en otras ocasiones de financiación pública, que ayuda a cumplimentar este gap, ¿vale? Es importante entender, y ahora explicaremos, entender en qué punto estamos, porque a la hora de tener éxito en conseguir la financiación, tenemos que saber bajo qué prisma van a considerar factible o no una inversión. Y ahora, Isabel, te cedo la palabra. Sí, Isabel. Sí, aquí estoy. Muchas gracias, Chema. En línea con lo que tú comentabas, con el objetivo de determinar o identificar cuáles son las alternativas de financiación que tiene un inversor, es necesario que se realice un análisis interno y ha de preguntarse las siguientes frases. ¿El negocio es viable? ¿Es factible? ¿Es invertible? La viabilidad de un negocio está determinada por si tiene un producto por el cual el potencial mercado está dispuesto a pagar y si en esa operación se genera una rentabilidad. La factibilidad está dada por el factor tiempo. Ahora es el momento para desarrollar un producto con el equipo y con los recursos que dispone la startup. Un apunte. Como bien comentaba Chema, el inversor invierte en el crecimiento y no en el testeo del modelo del negocio. En cuanto al factor de la invertibilidad, viene dada directamente por la escalabilidad. El negocio tiene potencial de crecimiento y generará en un mediano plazo una oportunidad para que el inversor pueda vender sus participaciones y obtener una plusvalía esperada por esta inversión. En este punto es cuando viene a colación cuál es la distinción entre negocios viables e invertibles. Un negocio viable es aquel que genera de forma sostenida ingresos mayores que los gastos, de tal manera que permite sostener toda la actividad que se encuentra detrás del negocio. Un negocio es escalable, en cambio, cuando se generan ingresos de forma exponencial y los gastos crecen únicamente de una forma lineal. No todos los negocios escalables son viables. Para alcanzar esta anhelada escalabilidad, el emprendedor en unas fases tempranas debe financiar la estructura, el modelo del negocio y también financiar todas las operaciones. En definitiva, cuando nos referimos a la estructura del negocio, el emprendedor busca financiar el inmovilizado y el capital humano. Cuando hablamos de modelo de negocio, requiere financiar ese producto o el servicio y también todas las campañas de captación que realiza a través de marketing. En definitiva, busca financiar la actividad diaria, las operaciones. Por otra parte, también busca financiar el desarrollo de esa tecnología, lo cual viene a ser una inversión. Todos estos factores, junto con cuál es la fase de desarrollo en la que se encuentra el emprendedor, tienen un impacto en cuál es el tipo de inversor al que debe dirigirse. En cada una de las fases de crecimiento por la que atraviesa una empresa, a partir de una etapa de desarrollo hasta una etapa de madurez,
existen diferentes características diferenciadas en cada una de ellas. Por ejemplo, que van desde el equipo, el desarrollo del producto, la comercialización y finalmente, cuál es el tipo de inversor. Vamos a ver. Por ejemplo, en una fase temprana o semilla, los inversores que son el círculo cercano del emprendedor, los Friends and Family, invierten y apuestan por las personas porque no existen unas métricas. Es un análisis básicamente cualitativo. A partir de que la startup tiene ya un producto, los inversores conocidos como Business Angels u otros inversores de fases tempranas invierten ya en las primeras, evalúan las primeras métricas. Y a partir de la tercera etapa en adelante, el proceso de inversión radica básicamente en evaluar aspectos cuantitativos. El negocio está generando unas métricas, tanto de financieras como de negocio, y cuáles son los hitos que ha obtenido el emprendedor hasta el momento en el cual está ofreciendo la oportunidad de inversión al inversor. En este momento cedo la palabra nuevamente a Chema. Vale, entonces creo que ahora sí que la puedo ver. Un momentito, por favor. Vale, a la hora de buscar financiación... me parece que tienes que ponerle como share screen. Sí. Vale, a la hora de buscar financiación, ¿vale? La primera reflexión que tenemos que hacer es qué tipo de financiador quiero. Porque muchas veces no son compatibles. A grandes trazos, y ya hablando de financiación, nos estamos refiriendo a lo que son inversores privados, ¿vale? Existen dos grandes grupos. Aquellos que se denominan inversores o socios industriales y los que son conocidos como los inversores o socios financieros. Es fácil, es importante entender a quién me quiero aproximar porque realmente, y como ahora explicaré, no son compatibles. Al final, un socio industrial es aquel que quiere ganar dinero con la propia actividad. Normalmente es una empresa del sector que sobre todo lo que pueda aportar son sinergias a nivel de operaciones y a nivel de comercialización de producto. Permitidme un inciso, y es bueno recordar que en buena medida un proyecto fracasa porque no es capaz de comercializar. Muchas veces, sobre todo en sectores industriales, se tiende a banalizar cuán complejo es vender un producto, tener acceso a un tipo de clientes y cuán importante es ir de la mano ir respaldada por una infraestructura grande que garantice un servicio. Con lo cual, en ocasiones, un socio industrial puede garantizar la viabilidad del negocio. En contrapartida, y además, fijaros lo que hemos dicho, un socio industrial tiene un afán de permanencia y un socio industrial quiere obtener su rentabilidad con la propia actividad de la empresa. En contrapartida, tenemos al inversor financiero. Aquí, este inversor no quiere ganar dinero con la actividad. Quiere ganar dinero, ¿vale?, con la venta de sus participaciones. Es decir, este tipo de inversores entrará en una etapa temprana, dotará de unos recursos, aportará unos recursos a la empresa para que esta empresa haga una serie de acciones o una serie de inversiones que le van a permitir crecer. En ese momento en el cual haya crecido, habrá un tercero que comprará esa participación. ¿Qué subyace detrás de esto? Detrás de esto subyace que por un lado tenemos alguien que quiere comprar barato, es decir, un socio industrial compra en un primer momento parte de esas participaciones, pero está en su voluntad permanecer en la sociedad y comprar más participaciones a un precio barato, ¿vale? Por eso normalmente esto se acuerda, las entradas se acuerdan al principio y los diferentes hitos. En contrapartida tenemos un socio financiero que lo que quiere es vender caro. Con lo cual tenemos ahí el agua y el aceite. Por eso muchas veces a la hora, digamos, son incompatibles estos dos perfiles de socios en términos generales. Es importante que lo tengamos todo esto presente. ¿Vale? Entonces, una vez hemos decidido aquí el tipo de inversor,
la tipología de inversor, tenemos que hacer un estudio previo de con quién o a quién nos vamos a dirigir. ¿Y por qué hablamos de un estudio previo? Es decir, porque al final el tiempo es el segundo recurso más escaso que tiene el emprendedor. Normalmente después del dinero es lo que más escasea. Con lo cual, ir a hablar o esforzarte por entrevistarte con un inversor cuyo perfil de inversión no se adecua a tu proyecto es una pérdida de tiempo. Muchas veces te van a... y no te lo van a decir directamente. Te van a decir, oye, no me interesa, o te van a decir, oye, es interesante, pero no es el momento, quiero explícame más, tal cual. Pero tú tienes que saber qué perfil de inversión tiene para dedicar esos esfuerzos, esas interlocuciones con aquellos que van a realmente valorar el proyecto que tú tienes. Entonces, dicho eso, ¿vale? Es importante identificar la estrategia que tiene este inversor. Cuando hablamos de identificar la estrategia, es decir, oye, ¿tiene una estrategia de entrar en rondas semillas, pero luego no acompañar? Porque no tiene ese músculo financiero de acompañar en rondas ulteriores. ¿O es un fondo que invierte un ticket pequeño para validar que la empresa funcione, pero puedes obtener un compromiso de ulteriores inversiones, con lo cual hace más atractiva la entrada de este fondo o de este financiador? A la vez, ¿vale?, de decir cómo se comporta, ¿vale?, también, y ligado a esto, es qué criterios de inversión. Cuando me da la estrategia, decir, oye, ¿es una empresa que invierte en proyectos por la tecnología? ¿O es una empresa que invierte en proyectos más ligados a marketing o e-commerce o marketplace? Porque en función de qué tipo de proyectos o de qué tipo de proyectos invierten, podremos entender su estrategia. Es decir, y son muy dispares porque es en las áreas en las que tienen conocimiento. Es decir, una empresa que invierte en startups, en proyectos que consumen mucho dinero en marketing, o sea, un marketplace, un e-commerce, un modelo SaaS, que se basen en la captación de usuarios para llegar a una masa crítica grande y una posterior monetización, ellos asumen que es un proyecto que va a ir incorporando se sienten cómodos en un proyecto en el cual al poco tiempo, en el plazo de 6 meses, un año, va a necesitar incorporar nuevas rondas. Con lo cual, aquí a la hora de determinar qué mix de inversores incorporamos, es importante que en ese mix esté un inversor que tiene capacidad de acompañamiento y financiar más. Porque si no, lo que pasa es que se generan tensiones en los posibles inversores y estos inversores no tienen una capacidad de acompañar. Entonces, creo que hay alguien que tiene el micrófono abierto. Entonces, a la hora de definir esos criterios de inversión, muchas veces va ligado, una vez está clara esa estrategia y sabemos en qué sectores entran y en qué sectores no entran, ¿vale? O sea, es relevante entender en qué fase, qué criterios utilizan, en qué fase de la vida del proyecto invierten. Hay inversores que lo que hacen es financiar proyectos en etapas iniciales. ¿Por qué? Ya sea porque tienen una capacidad de financiación limitada, ¿vale?, con lo cual asumen que entran cuando el nivel de riesgo es mayor y la valoración, por tanto, es más baja para hacer más atractiva la financiación. Isabel, creo que se ha vuelto a desconectar. Me he vuelto a desconectar con la presentación. ¿La puedes compartir tú, por favor? De inmediato. No sé. Es que me he echado. ¿Vale?
Con lo cual es importante, la siguiente que estamos, creo que estábamos ya, perfecto. Entonces, es importante lo que comentábamos, establecer esos criterios, porque existe una lógica, oye, entro en una etapa inicial, soy capaz de asumir un riesgo, pero quizás no tengo los recursos para acompañar. Mi ayuda está en la parte cualitativa, en la parte cualitativa en la cual yo puedo aportar puedo tener ciertas sinergias. Entonces, hay otros inversores que te dirán, no, yo no quiero invertir en esas etapas tempranas, tengo capacidad de inversión, me da igual que la valoración, que tenga que entrar a una valoración más alta, pero yo me rijo por un criterio menos cualitativo y más cuantitativo. Es decir, quiero evaluar las métricas que estás teniendo tú, con lo cual tú como proyecto, necesitas un histórico. O sea, proyectos en empresas que nosotros hemos entrado, a modo de ejemplo, hemos entrado en fases iniciales, hemos ido con el emprendedor a acompañarlo a ver fondos y estos fondos nos dicen, me gusta el proyecto, pero no es el momento. Y no han entrado en esas etapas y han entrado en rondas posteriores a valoraciones a lo mejor que eran de 3, 4 veces la valoración inicial. Pero les daba igual porque se ajustaba a su política de inversión. Con lo cual, es importante entender esto, uno, para adecuar el discurso a cada uno de nuestros interlocutores. Oye, yo entiendo cómo tú inviertes, con lo cual no te estoy pidiendo dinero, pero quiero que veas cómo va a evolucionar mi proyecto, porque a tu puerta llamaré en el futuro. O si eres un financiador que me interesa que inviertas ahora, que participes ahora. ¿Por qué? Porque puedes aportar valor, me puedes aportar sinergias más allá de lo meramente económica, la parte cualitativa es relevante. Y entonces, si pasamos a la siguiente, vemos esto es importante o va en línea con lo que a continuación os quiero comentar. Al igual que el inversor está evaluando vuestro proyecto, vosotros tenéis que evaluar al inversor y contemplar el no como una posible respuesta. Es decir, aunque vosotros el proyecto necesite los recursos, hay perfiles de inversión que es contraproducente aceptar dichas financiaciones o dichas inversiones porque a medio y largo plazo irán en contra del proyecto. Ya sea porque no tienen experiencia, con lo cual no entienden los timings los timings y los riesgos de invertir en este tipo de empresas. Es mucho más fácil decir que sí, a nivel teórico, que se entiende cómo funciona la inversión privada, que encontrarte al cabo de 6, 12 meses de haber hecho la inversión con que el emprendedor te requiere o el proyecto requiere más recursos o que se están ralentizando las operaciones por X circunstancias. O sea, es importante entender esto. Es importante también, ¿vale? Es decir, contactar o hacer un proceso de análisis y contactar con otras participadas del proyecto. O sea, ver realmente cómo se comporta ese inversor. Ver realmente si otros emprendedores están a gusto con ello. Están a gusto con él. Porque al final, una vez metas a un tercero en tu casa, la compañía, aunque es un porcentaje pequeño, deja de ser tu empresa para ser vuestra empresa. Y es muy importante entender a qué compañeros de viaje metes en casa. Básicamente para evitarte más de un dolor de cabeza. Una vez tenemos analizado el perfil de cómo va a ser nuestro interlocutor, o sea, con quién nos vamos a entrevistar, tenemos que entender qué le vamos a contar. ¿Qué le vamos a contar? Va ligado a qué van a valorar de nuestro proyecto. Entonces, Isa, si pasamos, por favor. Entonces,
hay que tener en cuenta, o sea, y muchas veces veréis que se dice, que se comenta, que lo que se valoran es que sean empresas, que en el concepto de startups no, lo que se valora es que sean innovadoras, que sean escalables, que tengan un perfil tecnológico. Lo que es importante entender por qué el tipo de inversor en Venture Capital valora estas cosas. Al final, estamos hablando y ellos se rigen por criterios de rentabilidad. Es decir, quieren evaluar, ¿vale?, bajo qué inversión o bajo qué circunstancias pueden o en qué operación pueden obtener una mayor rentabilidad de sus recursos, de los recursos que disponen. Dicho eso, a partir de ahí, ellos invertirán allí donde tengan un conocimiento. ¿Por qué hablamos de empresas innovadoras? Hablamos de empresas innovadoras porque tienen capacidad de crecimiento. ¿Por qué se habla de tecnológicas? Se habla de tecnológicas porque en contrapartida a las empresas industriales requieren menos recursos para empezar a traccionar. Una empresa industrial, antes de vender una primera unidad, necesita una gran inversión seguramente en infraestructuras, en inmovilizado, en equipos, en fábricas, en máquinas. En una startup, no. Con cantidades relativamente más pequeñas, tú puedes empezar a validar ese modelo de negocio. El riesgo es mayor, ¿vale? Pero el retorno entendido como el feedback de si funciona o no y el potencial de crecimiento es mucho más grande. Es lo que le hace escalable. Hay otro aspecto que también se tiene en cuenta en este tipo de operaciones. Necesitan recursos externos. Ojo, el hecho de necesitar recursos externos no quiere decir que no tengan el negocio validado. O sea, el negocio lo tendrán validado, pero en contrapartida necesitan recursos para alcanzar una masa crítica que lo haga sostenible. Es decir, tú puedes hacer una transacción en la cual cobres, como un ejemplo, 1 euro y el coste de esa transacción para ti a nivel de esfuerzo en marketing, etc., digamos, repercusión de los costes directos, puede ser 0,5, con lo cual es una operación que es viable, que es rentable, pero tú necesitas un volumen de operaciones tal, muy grande, para que la suma de esos 0,5 te permita seguir reinvirtiendo y soportar tu estructura. Ahí es donde un financiador, un venture capital o un inversor privado, ¿vale?, puede ser un interlocutor válido. También, o sea, es decir, precisamente aparte de eso, lo que valorará el financiador es el equipo. Es decir, el equipo al final, ¿vale?, lo que se valora es la capacidad que tiene de implementar eso que hemos hablado. Lo que se pedirá y lo que se asumirá es que debe ser una estructura mínima, por un lado, pero en contrapartida que integre esas capacidades, tanto comerciales como técnicas, que pueden llevar a buen puerto el proyecto. Incido en esto, capacidades comerciales como técnicas. ¿Por qué? Porque muchas veces hay muchas iniciativas que técnicamente son muy atractivas, pero ves que en el equipo falta esa ambición comercial. ¿Qué suele pasar? Y que echan muchas veces para atrás a inversores, decir, oye, técnicamente es viable, pero no tienes el hambre suficiente para ir a vender este producto. Y corres el riesgo de que te acabes enamorando y sigas iterando el producto y tengas un producto perfecto y te quedes sin recursos para iniciar la comercialización. En contraposición está lo contrario, que tengas un equipo muy comercialmente muy válido, muy enfocado a negocio, pero que toda la tecnología está externalizada. Entonces, aquí es importante entender cuál es tu propuesta de valor. Por eso es importante el equipo. Es decir, oye, ¿la tecnología para ti es un commodity? Es decir, ¿es una herramienta para desarrollar tu negocio? ¿O
es un aspecto clave. En función de eso, ponderará más unas características, o sea, unos perfiles u otro. A modo de ejemplo, un e-commerce o un marketplace, la tecnología que es necesaria muchas veces es entendida como un commodity, porque lo relevante es la capacidad que tú tienes de captar clientes, usuarios, convertirlos y mantenerlos. En contrapartida, si tú tienes un modelo B2B que se basa en una tecnología propia, es decir, por ejemplo, en desarrollo de un algoritmo que te permite mejorar un aspecto concreto o una definición de una imagen, por ejemplo, de un equipo de diagnóstico. Pues en ese contexto, ese desarrollo tiene que estar dentro de la empresa. ¿Por qué? Porque si lo estás subcontratando, al final realmente el valor lo tienes fuera de la empresa. Y estos son aspectos que se tienden a no tener en cuenta. ¿Vale? En ese sentido, y en línea con lo anterior, es importante, y si pasamos a la siguiente, Isa, es importante tener claro y ser capaz de explicar de una manera concisa, ¿vale?, cuál es tu modelo de negocio. Cuando estamos hablando de un modelo de negocio, en el fondo nos circunscribimos a definir qué producto o servicio vendo. Muy bien, pero esto implica que tengo que ser capaz de discernir entre lo que hago y, sobre todo, lo que es difícil, lo que no hago o lo que no incluye mi producto. Definir y tener claro quién es mi cliente y, a la vez, explicar la transacción. En el fondo es, oye, tengo un tipo que está dispuesto a pagarlo y encima con esa operación gano dinero. Una vez tengo y he explicado que he validado el modelo de negocio, porque recordemos lo que hemos comentado antes, que el inversor lo que quiere es acelerar el crecimiento, no validar un modelo, ¿vale? Y aquí es importante que distingamos entre lo que es un usuario y lo que es un cliente. A la postre, a un inversor le interesa entender quién es el cliente, es decir, quién me genera ingresos. Con lo cual, hasta que no tenga ese cliente, no he validado el modelo de negocio, por mucho que me usen. Tengo que determinar qué objetivos tengo. Oye, en mi esquema mental, en mi imaginario, ¿qué quiero hacer? Tanto a largo plazo, que no tiene más, cuando te pido unas proyecciones a 4 años, no es más que intentar entender cuál es tu visión de la compañía. ¿Quieres ser grande o quieres ser pequeño? Y luego, sobre todo, discernir este largo plazo, que es un trazo grueso, y el corto plazo. Oye, ¿qué voy a hacer en los próximos 12, 18 meses? ¿Por qué? Porque al inversor le interesa saber qué vas a hacer con sus recursos. ¿Por qué? Porque en función de dónde lleves a la compañía con sus recursos, él se creerá o no que va a haber un tercero que va a estar deseando entrar en la compañía en ese momento. Si está convencido de que eso se va a dar, es cuando tiene posibilidades de que invierta. Si no, no, porque lo que pasará es que llegado a ese punto, si no hay otro que invierta, lo que te va a hacer es tú te vas a girar hacia él y le vas a pedir más recursos. Además, al final los objetivos, lo que tenemos que determinar es, muy bien, yo quiero llegar aquí, pero te voy a explicar qué acciones voy a implementar para conseguir esos objetivos. Un error típico es decir, oye, mira, es que yo en marketing me voy a gastar entre 100 y 150. No, para llegar a esos objetivos, si los puedes hacer con 100, no lo hagas con 150. O sea, el coste de las acciones que vas a hacer a corto plazo, tienes que tenerlas cuantificadas. Y no solo el coste, sino el retorno de esas acciones. Que el retorno es lo que te va a permitir llegar a esos objetivos. Objetivos de facturación, objetivos de desarrollo de producto, etc. ¿Qué subyace detrás? O sea, de esta forma, desde el punto de vista de inversión, se va a poder entender, ¿vale?,
¿Qué pasa si alguna de las cosas te sale mal? ¿Qué capacidad de maniobra tienes? ¿Y qué medidas correctoras puedes implementar? ¿Por qué es importante? Porque en la medida que tengo definidas las acciones y el retorno, puedo cuantificar el coste de las mismas. Con lo cual, ya puedo decir y puedo ilustrar qué recursos necesita la empresa. Cuando sepa, y eso sí que es una cantidad que no varía, no es aproximada, si es qué recursos necesito, puedo establecer una estrategia de financiación. Yo sé lo que, yo puedo proyectar lo que necesito y qué objetivo espero alcanzar. A partir de ahí, lo que no controlo es las fuentes de financiación. ¿De dónde van a venir esos recursos? Primero, de la propia actividad. ¿En qué medida, qué porcentaje de ese volumen de recursos lo va a generar la propia actividad? ¿Un 5, un 10, un 15, un 20? ¿Todo? No lo sé. Oye, cuando voy hablando un poco del inversor, él tiene que ver, decir, oye, que además de sus recursos hay alternativas. Es decir, si yo necesito, por ejemplo, 200.000 euros en la primera etapa para acabar de implementar ciertas funcionalidades, traccionar más y coger una masa crítica de clientes, dimensionar el equipo, perfecto. Además de eso, es decir, además de esos recursos, decir, oye, esos 200 los puedo conseguir con inversores, pero tengo una alternativa que si en vez de 200 inversores consigo un inversor que me pone 100, que me invierte 100, existen fuentes de financiación pública que me van a permitir conseguir recursos adicionales que me van a permitir llegar a esos 200. De esta forma, tú estás demostrando solvencia. Es decir, que dominas los timings y tienes alternativas y no estás a expensas de conseguir la financiación. Lo cual estás haciendo más atractiva tu inversión a estos financiadores. Por eso, y pasamos a la siguiente, es relevante entender qué métricas está buscando ese inversor. O sea, es decir, es unas métricas, está enfocada, por ejemplo, estamos en etapas iniciales a métricas de productos, hitos de desarrollo de productos, o hitos porque asumen que se asume que vas a necesitar más recursos a corto plazo, hitos de performance en marketing, o es un inversor que entra en etapas más posteriores y lo que yo quiero es una cierta métricas financieras. Eso es lo que tienes que tú empezar a definir y controlar, ¿vale? Para poder dar consistencia al inversor. Porque muchas veces la inversión, muchas veces el invertir o no se trata, es un proceso de descarte. Es decir, lo que se están evaluando es el grado de inconsistencias del proyecto. Si supiéramos que el proyecto va bien, a ciencia cierta, ya serías millonario. O sea, seguramente no se sepa qué proyecto va bien, pero se sepa qué proyecto puede ir mal en base a esas inconsistencias. En la medida que yo me antepongo y me anticipo y solvento estas inconsistencias, lo que estoy haciendo es poner en valor mi proyecto y hacerlo mucho más atractivo a terceros. Vale, sí. Entonces, en la siguiente lo que ilustramos es una tabla, un ejemplo de qué puede valorar un inversor en diferentes etapas. O sea, es decir, en función del tipo de negocio, se pueden estar valorando unos aspectos u otros que es importante entender. O sea, a modo orientativo, es decir, si yo estoy valorando el coste de adquisición de un cliente es porque seguramente en esa tipología de negocio, ¿vale?, yo puedo comparar con otras empresas que han ido bien y que han ido mal. Y puedo establecer un orden de magnitudes de si estoy por debajo o por encima de la media. Si estoy por debajo, es decir,
estoy más barato, soy más eficiente, genera la sensación de oportunidad. Si estoy por encima, tengo que explicar qué me está pasando y por qué. Lo mismo pasa pues, con la política de retribución. Oye, yo soy un negocio que me baso en captar usuarios y monetizo más tarde o monetizo desde el inicio. En función de todos estos aspectos, voy a poder definir, ¿vale? Voy a poder identificar aquellos aspectos, o el inversor va a poder identificar aquellos aspectos que hacen atractivo su inversión. Con lo cual, a nosotros nos interesa conocerlos, entenderlos, cómo funciona el mercado, ¿vale? Y sacar lustre en aquellos que estoy mejor que la media. ¿Vale? Entonces, en la siguiente ya, un poco a nivel de conclusión, es decir, en función de la etapa en la que estoy, que está en el proyecto, en una etapa inicial o en una etapa en la cual tiene validado el modelo de negocio o en una etapa en la cual quiere acelerar el crecimiento y quiere diversificar, en función de eso, los criterios por los cuales voy a ser atractivo a un inversor cambian. A una financiación cambia. Y hay que tenerlos presentes. A grandes trazos, en una etapa inicial, cuando estás empezando el proyecto, lo que estás evaluando, no tienes nada que mostrar. Con lo cual, lo que se está evaluando es la capacidad del equipo promotor. Entonces, ahí va a financiar seguramente aquel que conoce al equipo promotor por experiencias previas, porque han montado empresas que han salido bien y quieren volver a montarlo, o porque familiarmente o personalmente está en su círculo de allegados y confían en su capacidad. En una etapa inicial, un business angel, que serían más la etapa seed y pre-seed, en la cual podríamos hablar de business angels o algún venture capital que entre en o algún vehículo que entre en esta etapa, lo que se está evaluando, ¿vale?, son criterios cualitativos. Oye, ¿está desarrollando el producto? ¿Qué métricas tienes? ¿Cómo funciona el equipo? ¿Quién solvente es? En el fondo, estos tíos, sea aquí o en otra forma, ¿se van a morir de hambre o van a ser capaces de salir adelante? Esa actitud, ¿vale? Va a ser el factor desencadenante. Acordaos lo que hemos comentado antes. Mezclar un equipo que mezcle capacidades de comercialización con capacidades técnicas. En este aspecto es esto. Y sobre todo también es, seguramente, es decir, la aportación de este tipo de financiador es algo más que dinero. Es decir, nos va a generar contactos. Si se siente cómodo y es así, pues seguramente las posibilidades de inversión sean mayores. Conforme la empresa va traccionando, cada vez los criterios son más cuantitativos. Es decir, en estas etapas iniciales, en el fondo lo que se está valorando es la gracia del artista. En la medida que la empresa va evolucionando, ya empiezan a existir comparables. Ya, por ejemplo, en el momento en el que tú tienes un MRR superior a 20-25.000 euros, ya te pueden comparar con otros proyectos. Tú ya tienes un histórico y pueden ver tu evolución. Pueden ver si evolucionas por encima o por debajo de la media. Y en base a eso generarás unas expectativas de inversión, de crecimiento, que dará pie a esa inversión o no. Más adelante va a ser lo mismo. Es decir, en las etapas de crecimiento, en la cual ya entren otros tipos de inversores, lo que se va a seguir evaluando es la atracción que está teniendo y la capacidad que a lo mejor tiene o la ambición que tú tienes para ir a nuevos mercados. Ya por último, para acabar, un aspecto que no se menciona y es relevante. No, antes de esto es explicar también la composición del accionariado. Es importante ver cómo evoluciona el cap table. No quiero entrar en detalle de valoraciones, pero sí es importante entender que
lo que busca el inversor o el financiador en las diferentes etapas es que la plusvalía del emprendedor la obtenga con sus participaciones y no con un sueldo. Si no, trabajarías para cuenta ajena. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un cap table en el cual, digamos, los socios que trabajan en la empresa tienen un porcentaje bajo de ese cap table, seguramente se va a desincentivar la entrada, porque yo como inversor voy a proyectar cuál va a ser tu evolución en ese cap table en los próximos años y seguramente llega a la conclusión de que, bueno, vas a tener tan poco porcentaje que tampoco vas a estar tan identificado con el proyecto. Por eso, y a modo de resumen, y como pincelada y que nos iba, también es importante entender, oye, qué grado de dilución vas a ir aceptando o es aceptable en las diferentes etapas. En un primer momento puede estar en términos generales, pueden ser entre un 10 y un 15% por encima. En la siguiente, en una ronda sí, podemos ir en torno a un 20% adicional y así sucesivamente. Todo lo que va por encima de eso, ¿vale? Corremos el riesgo de que los inversores vean problemas en la composición del accionariado y desestimen la inversión. Porque también es importante entender que podemos tener un muy buen proyecto, pero están evaluando constantemente diferentes alternativas. Y en el momento que ven un escollo que no ven salvable, ¿vale?, lo que hacen es poner el foco en otro proyecto. Vale, entonces nosotros desde AppKey, o sea, lo que hacemos al final es ayudar a definir en la siguiente estrategias de financiación, tanto de conversión pública como asesoramiento a la hora de definir estas estrategias de inversión. ¿Por qué? Porque además de los servicios de consultoría, nosotros invertimos en etapas iniciales, y pasamos a la siguiente un poco ya de ejemplo para ver el perfil, en etapas iniciales en proyectos que están en fase semilla. Es decir, esta etapa inicial en la cual se tiene pocos recursos está empezando a traccionar y los proyectos luego evolucionan. Entonces, es decir, conociendo los dos lados de la mesa, ¿vale?, es importante, bueno, hemos implementado esta charla que esperemos os resulte interesante. Y estamos a vuestra disposición para contestar ahora o luego vía mail cualquier pregunta que tengáis al respecto. Muchas gracias, Chema e Isabel. A vosotros. Gracias a vosotros. Pues, ¿alguien tiene alguna pregunta? Podéis ponerla en el chat o bien activar el micro. No sé, si a lo mejor tienen que procesar toda la información. Sabéis que estamos a vuestra disposición. O sea, que en esto, sobre todo, una cosa que es importante es que se pregunte. Si se pregunte, se pregunte. Mira, pregunta David. ¿Hemos hablado del pacto de socios? No, no hemos hablado del pacto de socios porque eso podría ser un monográfico de per se. Entonces, pero si me permites, te doy dos pinceladas. El pacto de socios al final es la forma en la que regulas el funcionamiento de la empresa. Vale, yo a título general, yo os daría un consejo. Simplemente asesoraros para que en ninguna circunstancia se dé la posibilidad de que perdiendo vosotros, es decir, dándose una circunstancia que es negativa para vosotros, haya un tercero, alguno de los socios, que gane. Porque en ese momento no habrá una alineación de intereses y se generará el conflicto. Esa ganancia puede ser por derecho de salida preferente o porque tenga capacidad de vetarte de ciertos vetos, con lo cual no te deje entrar una inversión que necesitas si él no la autoriza en un momento determinado, con lo cual le pone en una posición negociadora importante, etc. El pacto de socios, que al final regula eso y tiene múltiples matices, ¿vale? Como línea general, quedaros eso, es decir, quedaros con eso. Es decir,
que no se dé una circunstancia en la cual que, yéndoos a vosotros mal, haya alguien que le vaya bien. Pregunta también, Alberto, si trabajáis a éxito. Sí. Por supuesto. Es un tema de asimetría informativa. Si no nos conoces, o sea, tenemos que tener alineados intereses. Y esto es lo que también reconocemos que, o recomendamos que hagáis precisamente con los inversores, que hay una alineación de intereses. Antonio también tiene una pregunta, que es ¿de qué manera se puede garantizar que las acciones de los fundadores no mermen en caso de que haya que ampliar capital y se dé más peso a los inversores externos? Está en el texto. Sí, no, o sea, van a mermar, o sea, a ver, inherentemente, si tú amplías capital, si tú tienes 100 acciones, si tienes 50 acciones, si amplías 20 más, pues sigues teniendo esas 50 acciones, pero en vez de sobre 100, sobre 120. A ver, lo relevante no es qué porcentaje de acciones tienes. Lo relevante es que no pierdas el control con la participación que tú tienes. Es decir, tú puedes tener un 10, 15% de la empresa, de una gran corporación, de una gran multinacional, ¿vale? Pero por esos acuerdos seguir manteniendo un control efectivo sobre la misma. O limitar el tipo de decisiones en las cuales necesitas el consentimiento de terceros. Aquí lo que recomendamos es que, en el fondo, sobre todo en etapas iniciales, quien sabe del negocio es el equipo emprendedor. Con lo cual, una vez presentado un plan estratégico y que esos inversores inviertan sobre ese plan, el emprendedor no tenga que pedir permiso para hacer cosas que quedan explicadas en el plan. Sí que tiene lógica que para cosas excepcionales o que no tengan que ver con el plan que ha determinado la inversión, se pida permiso. Son cosas totalmente diferentes. Y eso es un aspecto que es relevante. Porque un inversor privado del negocio sabe de oídas muchas veces, porque es un analista financiero. Con lo cual, si toma una decisión de inversión, todo lo que esté reflejado en el plan, en el plan operativo tienes que ser capaz de ejecutarlo. Y pregunta también David, ¿cuáles son los indicadores clave para implementar una ronda de financiación? Lo que hemos comentado, o sea, uno, tener claro cuánto dinero qué recursos necesitas. No de quién que se vas a pedir, cuántos recursos necesitas. Dos, tener claro, ¿vale?, dónde vas a llegar una vez utilices esos recursos, cuánto vas a crecer. Porque un inversor te va a invertir si se cree que con sus recursos vas a llevar a la empresa a otro nivel en el que va a ser atractiva para otro financiador que le lleve al siguiente nivel. Y eso, ¿vale?, solo va a ser posible si tienes un equipo que se crea que lo va a poder ejecutar desde un punto de vista técnico y desde un punto de vista de negocio. O sea, que tenga hambre. Ahí, si tiene experiencia en el mundo, en otras startups, ya sea como empleado, ya sea como protostar, es importante. ¿Por qué? Porque en un entorno profesional, trabajar para terceros, digamos, por lo menos tienes tejado. Cuando montas un proyecto, no tienes techo, ¿vale? Pero si llueve te mojas. Con lo cual es importante demostrar la valía, la capacidad no técnica, sino también de ejecución y de adaptarse. Pues de momento ninguna pregunta más. Pues fenomenal. Ya sabéis los datos de contacto. Sí, los ha dejado Isabel. Estamos a vuestra disposición para lo que necesitéis. Estupendo. Pues yo creo que si nadie... sí, Justo. preguntan
Sí, ¿sabéis si va a haber ayudas directas del fondo Next Generation de la UE para startups? A ver, eso es importante entender, eso es como la paz mundial. Es decir, se habla mucho, pero todavía queda mucho trecho. O sea, es decir, hasta junio no se sabe qué líneas va a haber. Vale. Esto que está claro que sí que va a haber líneas que se van a vehicular a través de entidades, especialmente para startups, a través de entidades como pueden ser ENISA o CEDETI, ya sea para financiar negocio, ya sea para financiar el desarrollo de tecnologías. O sea, la respuesta es sí que va a haber, seguro, pero todavía no están definidas. Y pregunta también Pablo si las vais a gestionar desde aquí. Sí, o sea, ahí la parte nuestra se basa, la parte de consultoría, sí, se basa precisamente en eso, en la gestión de líneas, en la medida que vayan saliendo. Y estaremos encantados de ayudar. Estupendo. Pues no sé si volver a decir que llegamos hasta aquí, porque seguro que hay alguien que pregunta de nuevo. Va, 1 minuto. Bueno. Si no por mail, sabemos que estaremos encantados. Eso es. Han preguntado la web. ¿La puedes Sí. poner, Isabel? Ya lo pongo de inmediato, sí. apki.com. aptki.com. Ahí la tenéis. Luego, es verdad que han solicitado la presentación. Me he quedado con el mail y luego os lo paso. Y ya está. Pues nada, muchas gracias otra vez. Pues un placer. Un placer. Y nos vemos pronto. Pues nos vemos pronto por aquí. Tú pones el café. Bueno, aquí hay café. Aquí tenemos café para todos. Por eso lo digo. Nos sumamos al café entonces. Pregunta David. ¿Cómo alienar la estrategia de financiación con un socio que no quiere crecer? Pues tienes un problemón. Básicamente porque tienes dos visiones diferentes de negocio. Con lo cual, lo primero que tienes que ordenar es eso, es decir, explicar qué quieres ser de mayor. O sea, es decir, si tú no quieres crecer, ojo, o quieres crecer y estáis alineados en el que tú tienes un histórico y lo que quieres hacer es un negocio y que te puedes ganar muy bien la vida, muy bien la vida, entonces seguramente es un negocio que no es susceptible de ser financiados por inversores privados, pero sí es susceptible a lo mejor de ser financiados por entidades bancarias. Con lo cual, tú eres, en el momento que tú eres capaz de convencer, porque no puedes garantizar nada, pero convencer de que vas a ser capaz de devolver esa financiación, la vas a obtener. Ahí lo relevante y ahí lo importante es que estéis alineados en qué tipo de compañía queréis. Vale, pues nada, te dan las gracias, David. Pues encantado. Y nada, hasta aquí hemos llegado. Hasta aquí hemos llegado. Pues muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Y seguimos. A todos. Muchas gracias a International Lab por esta colaboración.